pueblo de Venezuela, colegas parlamentarios, gracias por el derecho a la palabra. Lamento mucho que la diputada que me antecedió no se quedara. Pidió el derecho a la palabra, pidió ser oída y ahora no quiere escuchar, no importa. De cualquier manera, como tenemos el Sistema Nacional de Medios Públicos, como tenemos a NTV, que sirve para llevar el debate parlamentario a todo el país, hacemos aquí el trabajo. ¿Quiere pedirle el derecho a la palabra a otro diputado? No, mira, hay algunas cosas, porque de verdad, a veces estas intervenciones dan muestra de una ignorancia supina de donde se está parado. Fíjate, el imperio ante el cual buena parte de la vocería política venezolana inclina la cerviz, no se mide en este examen de Naciones Unidas. Venezuela fue electa, anote allí, diputado, fue electa con 154 de los 194 votos requeridos para ser reelecta en este Consejo de Naciones Unidas. No fueron negociados, diputada. Son 154 votos bien ganados, porque mire que ha trabajado Venezuela. Además, les quiero decir, para participar allí, para optar por ese puesto en el Consejo de Derechos Humanos, Venezuela tuvo que haberse inscrito hace 2 o 3 años, tuvo que haber ido, como ha ido Venezuela periódicamente, al examen de Naciones Unidas y tiene que haber cumplido con los requisitos allí. Pero esta elección se hace por asamblea, entre los 194, entre 5 regiones. O sea, hay voceros, representantes, pues, de 5 regiones. Estados africanos es una, Asia y el Pacífico es otra, América Latina y el Caribe es otra, Europa Occidental es otra, y Europa Oriental es otra. Falta alguien ahí, ¿verdad? ¿Quién falta? Quien no se puede medir, quien representa, quien paga, quien instruye, quien ordena la vocería política de la oposición en esta asamblea, que no se puede medir en ese Consejo de Derechos Humanos, ni se mide, porque es el violador principal de los derechos humanos en el mundo, que es el gobierno de los Estados Unidos, porque Norteamérica no está allí. Venezuela humildemente sí lo hizo, y nosotros, esta bancada revolucionaria y el pueblo venezolano mayoritariamente se siente muy orgulloso de la representación del papel que ha tenido Venezuela. Queda demostrado que nuestro actual presidente, el presidente Nicolás Maduro, 6 años el canciller de Chávez, tiene bien clara cuál es la política exterior de un Estado libre, soberano y digno como es la República Bolivariana de Venezuela. Lamentamos mucho que diputados que dicen sentarse aquí como voceros y voceras del Poder Popular desprecien ese trabajo de la República, del país, de la patria donde nacieron y en la que están criando a sus hijos. Lo lamentamos mucho. Pero dice el diputado neospartano, se fue el diputado neospartano, vale, lástima, también quería que me oyera. Ah, no, aquí está. Dice que nosotros hablamos de lo que pasa fuera del país y no de lo que pasa dentro del país. Miren, yo quisiera que esta bancada le explicara al país por qué, si está tan preocupada por la vida de los venezolanos, por qué han negado aquí y van a negar hoy otra vez los estados de excepción que ha tenido que el gobierno bolivariano emprender, dictar para proteger la vida de las personas que habitan en la frontera del país. Encontramos allí paramilitarismo, encontramos contrabando, encontramos cobro de vacunas, encontramos secuestro, diputada, yo no sé si usted lo vio, pero hay cárceles subterráneas donde meten a ciudadanos venezolanos que a mí me duelen, yo no sé si a usted le duelen. Hay centros de prostitución infantil donde las niñas son tratadas como esclavas. Y esta bancada ha negado todos los procesos que ha hecho el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional para proteger la vida, la paz de los ciudadanos de las fronteras. Han negado también y ha criticado a la organización, a la Operación para la Liberación del Pueblo. Lo ha negado esta bancada. Entonces, ¿cuál es la gran preocupación que tiene la bancada cuyos pseudo-gobernadores se retiran de la mesa de negociación para temas de seguridad, cuyos pseudo-gobernadores disminuyen la actividad policial en sus estados, cuyos gobernadores
echan para otro lado, desvían los recursos que esta Asamblea Nacional aprueba para seguridad en sus estados. ¿De qué me están hablando? ¿De cuál es la seguridad de la que ustedes se preocupan? ¿Cuál es la bancada que se ha ido a retratar con el paramilitarismo colombiano? ¿Cuál es la bancada que aparece al lado de quienes están atentando contra la seguridad de la patria? ¿Cuál es la bancada que calla, que baja la cerviz ante quienes asesinaron a Robert Serra? Entonces no vengan aquí a darse golpes de pecho, no vengan aquí a hacer una representación dramática como la que hizo la diputada que me antecedió. Den un paso al frente y defiendan la vida de los venezolanos de verdad. Después se van corriendo. Pero además, les quiero presentar este dossier, porque esto sí es verdad, que da cuenta, compatriotas venezolanos y venezolanas, de ante quienes estamos. Resulta que para que Venezuela fuese reelecta en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tenía que concursar, tenía que ganar esos votos que se ganó bien ganado. La campaña internacional que se orquestó contra el país, que atentó contra funcionarios, contra nuestros embajadores en Naciones Unidas, que atentó contra esta Asamblea Nacional, campaña de descrédito sin base jurídica, solamente mediática. Ya nosotros lo conocemos aquí, hemos votado acuerdos, la bancada revolucionaria, aquí en la Asamblea Nacional para defender al país ante acusaciones a funcionarios, al presidente de la Asamblea Nacional, al embajador de Venezuela en Naciones Unidas, que no tiene un documento en ninguna fiscalía, ni de Estados Unidos, ni de ninguna otra parte del mundo. Pero entre quienes orquestaron todo esto figura esta fundación que tiene un historial que vale la pena conocer. Se llama Human Rights Foundation. ¿La conocen ustedes? ¿Saben quién preside esa fundación? El señor Thor Halvorsen. Thor Halvorsen es tío de Leopoldo López. Eso lo sabemos, ¿verdad? Pero no solamente es tío de Leopoldo López. Aquí tengo el expediente. Venezolano noruego, expresidente de la CanTV durante la administración de Carlos Andrés Pérez. Para quienes hablan, además, es hijo de una de las familias más ricas de Venezuela, por supuesto, porque han vivido de saquear al país. Pero privatizador de la CanTV, autor de la cajita feliz esa que dejó en la calle a buena parte de los trabajadores de la CanTV, hoy nacionalizada, hoy una empresa de la patria, una empresa donde hoy no hay tercerizados ni donde se engañan los trabajadores. Para que quede claro. Fue el zar, hay que recordar, atención, el zar antidrogas venezolano. Y se desempeñó, Blanca, como un agente de la DEA y de la CIA. Tú lo decías. Él admitió en su currículum, viste, que él trabaja para la CIA, es un agente de la CIA. Pero además el señor Thor Halvorsen, hoy defensor de los derechos humanos, estuvo en prisión aquí en Venezuela en el año 93. Fue arrestado y encarcelado por haber participado en un acto de terrorismo financiero. Él participó en la colocación de bombas para derribar, para golpear la estabilidad económica del país. Cualquier parecido con lo que está haciendo esta derecha irresponsable y apátrida el día de hoy no es pura coincidencia, es el mismo plan y son las mismas caras. Bueno, otro, el vicepresidente de esta organización de derechos humanos, esos son los que van allá a acusar a Venezuela. Se llama Alexander Boyd. Es también un venezolano que radica en Inglaterra y que escribió un artículo donde dice lo siguiente. Dijo soñar con ser Gengis Khan y poder ordenar la captura de líderes chavistas y vertir plata líquida en los ojos, decapitar a Lina Ron y a Diosdado Cabello en una plaza pública, torturar por el resto de su vida al entonces vicepresidente José Vicente Rangel y volar por los barrios de Caracas y lanzar los cuerpos sin vida de esos criminales que han destruido a mi país. Cualquier parecido, búsquenlo. Los compañeros que son periodistas, búsquenlo. Está el artículo del señor Alexander Boyd, vicepresidente de Human Rights Foundation. Y el otro, solamente para mencionárselo, es un señor de nacionalidad cubano-americana que se llama Armando Valladares. Este señor fue encarcelado por situar explosivos en lugares públicos en La Habana
y fue descubierto, el video también está en internet, búsquenlo, por haberse, fíjense ustedes qué parecido, es que la derecha actúa igual. Él se hacía pasar por un torturado del régimen, entre comillas, cubano. Decía que estaba en silla de ruedas producto de las torturas. Y resulta que lo grabaron y difundieron la grabación donde el señor se paraba a hacer ejercicio para mantenerse. Esta es la gente que está acusando a Venezuela con este prontuario delictivo. Son personas que atentan contra el país. ¿Quién más está allí? Álvaro Vargas Llosa, integrante. ¿Y quién más está? Mónica Fernández, que es la abogada que autorizó la detención de Ramón Rodríguez Chacín y del entonces diputado Tarek William Saab, y que fue aprendido por Leopoldo López y Enrique Capriles en su casa. ¿Se nos olvidó eso también? Estos defensores de los derechos humanos que fueron a sacar a un diputado de la República de su casa en medio de un golpe de Estado. Allí también figura en esas organizaciones de derechos humanos el señor Pérez Venta, el señor que descuartizó a esa ciudadana venezolana que la derecha olvidó, pero que nosotros no olvidamos porque es una mujer venezolana, nadie la menciona, militante de la oposición, nadie le dio el pésame a su familia, y este defensor de los derechos humanos que se presentó en nombre de Leopoldo López en CNN y en las cadenas internacionales como defensor de los derechos humanos, la asesinó y la descuartizó. Miren, Venezuela no solamente está orgullosa de haber sido reelecta en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, sino que nosotros podemos decir el día de hoy que Venezuela ha marcado altos estándares de derechos humanos en el mundo. Un ejemplo, 11 de abril de 2002, el presidente secuestrado. 12 de abril de 2002, un dictador asume las riendas del país y manda a asesinar venezolanos. Y cuando se restituyó el hilo democrático aquí, cuando el pueblo restituyó a Chávez, aquí no hubo represalia, aquí no hubo ni siquiera suspensión de garantías. Eso es un estándar, eso es ejemplo en el mundo. Y el otro, compañeros y compañeras, a propósito de lo que dice la diputada, aquí hay una guerra económica, aquí se destruyó la moneda. Estos carrizos irresponsables atacaron el Bolívar fuerte para convertirlo en el Bolívar débil. Se asociaron con las mafias criminales de Colombia para destruir nuestra economía. Propician el bachaqueo, propician el contrabando de extracción. No les duele el país porque ellos se hacen más ricos y tienen más dólares para conspirar contra la República. Esa es la verdad. Pero mientras eso ocurre, el presidente Nicolás Maduro, aquí aprobamos la semana pasada en primera discusión, un presupuesto en el cual la inversión social no baja ni un poquito así. Aquí no se le hace caso al Fondo Monetario Internacional. Aquí no se hace lo que dijo la señora Lagarde, que hay que ver cómo hacemos con los viejitos porque significan un costo muy alto. Aquí se van a aprobar 110.000 pensiones antes de que finalice el año 2015. Aquí la inversión social, la apuesta es por el pueblo. Por eso, compañeros, compatriotas, Venezuela va a vencer. Nosotros somos el pueblo de las dificultades, pero también somos el pueblo de la victoria sobre el fascismo y sobre la violencia. Venezuela fue reelecta en Naciones Unidas como integrante del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y esta Asamblea Nacional, estos diputados de la Revolución, vamos a ser reelectos el próximo 6 de diciembre para seguir defendiendo al pueblo. Muchas gracias.